Buenas tardes, ¿cómo les va? Qué alegría, somos un montón en este nuevo webinar. Es el tercer webinar que organizamos desde INDEGAP para toda la comunidad agrícola. En este caso en especial, vamos a tratar el tema de olivo y lo vamos a tratar con una excelente colega profesional y científica eh, que está bien en la Patagonia Argentina. Así que bueno, muy agradecido también de los colegas chilenos que he visto que se han sumado. Así que gracias por estar ahí. Quería avisarles también que tenemos el sponsoreo y el acompañamiento de diferentes asociaciones eh, y empresas. Y nosotros, Indegap, estamos en un espacio de innovación tecnológica que se llama Espacio Lodo, en la provincia de Mendoza. Así que bueno, también les agradecemos a ellos porque nos brindan todas las comodidades para hacer este tipo de cosas, ¿no? Así que, bueno, más que agradecidos. Antes de arrancar con la parte técnica, quería introducirlo a los que no me conocen, porque si bien hay muchas personas que sí me conocen, en general a mí se me conoce más en el ámbito vitivinícola. Mi nombre es Francisco González Antivilo, soy el director de Indegap, que es una empresa generadora de conocimiento aplicado para que las empresas agrícolas puedan tomar mejores decisiones, más rentables y más seguras. Y eso les voy a comentar rapidísimo, en unos 3 minutos. Em, a ver, me dice que no se escucha. No escucho. Ahora sí, me dicen. ¿Están escuchando ahora? Levanten la manito a ver si se escucha o no. Sí, listo, mano levantada. Así que, bueno, les comentaba, el tercer webinar del año, dos fue para el sector vitivinícola, el tercero para el sector olivícola. Lo que les quería comentar, que Indegap es una empresa que nace de una premisa muy simple, que nos dimos cuenta que había pérdidas en el campo, pérdida de rentabilidad en el campo, por algo invisible, que es el aire, es el aire. Y dijimos que algo se podía hacer. En general nos decían, bueno, contra el aire no se puede hacer nada. Nosotros insistimos que sí. Así que bueno, de eso trata este webinar, de cuáles son los daños, cómo se pueden reconocer, pero también qué se puede hacer además de eso. Voy a presentar a ver si funciona la tecnología. Sí. Así que bueno, eso es lo que hacemos en Indegap, ayudamos al agro a evitar pérdidas invisibles. ¿Y cómo lo hacemos? A través de tres áreas. Nuestra área, que es el área insignia, es el área de proyectos donde... Hola, hola. Ahora sí, Francisco, antes te habíamos perdido. Perdón, ¿estamos conectados? Sí, me escuchan otra vez, manito, por favor, porque yo no los veo, yo estoy con la conexión. Ahí estamos. Bueno, perdón, arrancamos con estas cuestiones de internet. Pero el que te estaba contando que tenemos un área de proyecto, que es el área insignia nuestra, donde nosotros vamos a la finca a tomar datos in situ para detectar pérdidas de rentabilidad y dar un plan de acción. Tenemos muchos servicios, tenemos más de 14, estos son para frutales, que es medir hora frío, pero bien por sitio, la zonificación térmica de heladas, que eso es lo que vamos a hablar después. Y también tenemos un área de equipamiento donde acompañamos con equipos, pero también con todo nuestro know-how para que el que adquiere equipos con nosotros lo pueda usar y lo pueda analizar. O sea, nosotros tenemos servicio también de análisis de los datos, así que somos unos aliados en el uso de tecnologías. Y la tercera área de la empresa, que es justo donde estamos ahora, que es el área de academia, ¿no? Es el área donde nosotros compartimos lo que sabemos a través de este tipo de webinars y también a través de cursos. Ahí veo algunos colegas que están haciendo cursos con nosotros. En este momento estamos dando un curso de QGIS, que es un programa para pasarlo a Excel a mapas. Así que bueno, eso también hacemos en este espacio, y este espacio tiene el fin de democratizar el conocimiento. Así que esa es la presentación de la empresa. Antes de ya arrancar con la parte técnica, les quería comentar que
nosotros hemos desarrollado un método para minimizar los daños por helada que tiene 4 pasos. Uno es conocer realmente cómo es del método, depende de la propiedad, es si conviene uno u otro, ¿no? Entonces, este está enmarcado en eso. Hoy vamos a hablar solamente de la barrera fisiológica y la barrera espacial, ¿sí? Entonces, yo me voy contento si después de este seminario, que va a durar más o menos 1 hora y 20, me voy muy contento si se van con estos dos conceptos. Uno es, las plantas son dañadas de múltiples formas por la helada. Siempre estamos como seteados a ver el brote o a ver la flor, y si se quema eso, asumimos que eso es solo daño por helada. Y ahora con Nadia vamos a ver que las heladas pueden dañar de múltiples formas, y no es solamente en la flor, ¿no? Ese es el concepto uno que quería dejarle. Y segundo, que el microclima tiene que ser una herramienta de gestión. Se habla mucho sobre fertilizaciones, sobre riegos, sobre cosas que son más tangibles, pero como el aire no se ve, se lo minimiza como una herramienta de gestión. Ahí atrás de fondo pueden ver una finca o una propiedad donde están caracterizadas 3 o 4 zonas muy diferentes y a las cuales se trabaja de forma diferente también. Así que bueno, dicho esto, Nadia, prepárate que ahora viene a compartir presentación Dale. Nadia Arias, que es una investigadora que lleva muchos años trabajando en cómo la planta del olivo resiste a las heladas, o cómo resiste a las bajas temperaturas en general, ¿sí? Y ella ha hecho su especialización en el sur, en la Patagonia nuestra, pero también ha viajado mucho a Estados Unidos y participa activamente de un grupo de Cole Jardines que se llama, que somos poquitos en el mundo, pero bueno, ella es bastante activa en ese grupo. Después, en un momento, Nadia, si querés, contás un poquito de eso. Así que bueno, los próximos 45 minutos eh, están a tu cargo. Si podés compartir, ya silencio Dale. mi micrófono. Bueno, yo voy a saco el video por las dudas que haya problemas con la conexión. Si yo sigo hablando y no me escuchan o lo que sea, que alguien me avise por si se corta o algo. Voy a compartir pantalla y ustedes, por favor, que alguien me avise si se ve. Ahora sí, pero sí, tenés que Ahí ampliar. fui yo, Nadia, pero me va a tener que avisar cuando voy cambiando. Ah, ¿estás vos? Soy yo. Está bien. Bueno, a ver, ¿dónde estás? Ahí, perfecto. Bueno, ahí se ve, Sí. ¿sí? A ver si se ve ahí. Perfecto. ¿Lo ven todos? Bueno, una pena que no Mm. podamos, que no se pueda, em, bueno, que no se pueda ver, que no lo pueda presentar yo. Bueno, eso es una pena, lo habíamos probado antes porque me temía que pase algo de eso. Y bueno, al final parece que la tecnología hoy está rara con nosotros. Pero bueno, la idea es, bueno, hablar, a ver, espera un ratito. Para, ¿lo ven, chicos? Perdón, porque me apareció un cartel. Sí, Sí, acá se sí, ve, a sí, ver. estamos viendo, sí. Perfecto. Bueno, no, entonces, bueno, la idea, como les decía Francisco, era compartir un poco los trabajos que venimos realizando ya hace varios años, particularmente con olivos. Entonces, bueno, la idea de este webinar es poder compartir parte de ese trabajo. Entonces, bueno, me presento, mi nombre es Nadia Arias, yo soy doctora en biología, trabajo acá en el sur, en la Patagonia, y este trabajo es en colaboración con mis profesores, la doctora Sandra Bucci y el doctor Fabián Scholz, que son quienes me han formado,
y trabajamos también con la licenciada Gisela Parra, que está próxima a terminar su doctorado también con olivos en Patagonia, pero particularmente olivos bajo riego con agua de reuso, que es una de las temáticas que estamos trabajando en los últimos años. Siguiente. Particularmente, como decía Francisco, yo trabajo en el sur, en Patagonia, en el Instituto de Biociencias de la Patagonia, que es un instituto doble dependencia, que depende de CONICET y de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Este instituto está conformado por 3 grupos de investigación. Uno de ellos es el grupo al cual pertenezco, que se denomina Grupos de Estudios Biofísicos y Ecofisiológicos, que particularmente trabaja en ecofisiología de plantas, en ecofisiología vegetal, y dentro de los objetivos y una de las metas del grupo es aplicar y mejorar el conocimiento de los procesos fisiológicos y ecológicos a la resolución de problemas reales como el manejo del agua y la introducción de nuevos cultivos en regiones áridas y particularmente áridas y frías como son el sur de nuestro país o en la Patagonia. Siguiente. ¿De qué vamos a charlar particularmente hoy? Como decía Francisco, lo que vamos a hablar es sobre las respuestas morfofisiológicas del olivo a bajas temperaturas. Esta temática es una de las temáticas que desarrollé durante mi tesis doctoral. Trabajé en sequía y en resistencia a bajas temperaturas como los 2 factores de estrés más importantes en Patagonia y tratar de entender la fisiología asociada a esos factores de estrés. Entonces vamos a hablar sobre los mecanismos fisiológicos involucrados en la resistencia a bajas temperaturas, las diferencias entre las variedades, la relación que existe entre bajas temperaturas y estrés hídrico, o por ejemplo un riego deficitario, y algunas conclusiones y recomendaciones. Principalmente nos vamos a basar en trabajos científicos publicados y que están validados nacional e internacionalmente, por eso no sé quién me hacía la consulta al inicio, pero todo lo que yo voy a contar hoy particularmente está publicado, o sea que se puede acceder a los trabajos científicos, están en inglés, pero están disponibles para quien los quiera mirar, además obviamente de esta presentación que seguramente quedará disponible. Entonces nos vamos a centrar en la fisiología o en la respuesta del olivo a las bajas temperaturas. Siguiente. Para empezar, entonces, tenemos que preguntarnos cuáles son los mecanismos de resistencia a bajas temperaturas en las plantas. ¿Qué sabemos en cuanto a los mecanismos puntuales con los cuales las plantas pueden resistir bajas temperaturas o temperaturas congelantes? Y ahí tenemos distintas clasificaciones. Esta tablita que se las pongo ahí, lo estoy spoileando porque en realidad es una revisión que es un review, digamos, que está en revisión actualmente, entonces puede sufrir algunos cambios esta tablita, pero me servía como para poder explicar y para poder entender cuáles son los mecanismos de resistencia a bajas temperaturas en general en las plantas. ¿Por qué es importante saber eso? Porque eso nos va a guiar para poder entender después a la planta y comprender los procesos involucrados en ese mecanismo de resistencia. Entonces, si las temperaturas no son congelantes, están por arriba de 0, pero son temperaturas frías, tenemos procesos o plantas que van a escaparse a esas situaciones de frío, por ejemplo, plantas que se mueren y dejan un banco de semilla, o algunas otras plantas que, por ejemplo, presentan, o sea, se aíslan de alguna manera de las bajas temperaturas, pero que no son congelantes. Generalmente esas plantas, cuando hay presencia de hielo, cuando las temperaturas están por debajo de 0, se mueren. Luego tenemos, cuando las temperaturas comienzan a descender por debajo de 0 grados, algunas plantas sí que van a poder sobrevivir a esa situación, entonces va a haber ambientalmente temperaturas por debajo de 0 grados centígrados, no va a haber presencia de hielo en las plantas y cuando hay presencia de hielo en esas plantas, ya la planta sufre un daño irreversible, o la planta o la estructura, porque ahora vamos a hablar que tenemos distintos niveles en los cuales podemos analizar lo que va pasando, o sea, los mecanismos de resistencia.
Esas plantas se denominan freezing avoidance o aquellas que evitan la formación de hielo. Cuando hay hielo ya presentan un daño. Particularmente ahí es donde se ubica el olivo y lo vamos a hablar de esa manera porque el olivo sabemos que es una planta siempre verde, que tiene hojas durante todo el año y que en el invierno tiene esta particularidad, ¿sí? Cuando hay presencia de hielo en el interior de sus tejidos, presenta un daño irreversible. Luego tenemos aquellas plantas que resisten la formación de hielo o que toleran la formación de hielo. Entonces hay presencia de hielo en el interior de los tejidos y esa célula, ¿sí? Cuando ya hay hielo, puede presentar un daño irreversible o si no, puede presentar un daño porque esa célula se deshidrata, porque el agua se mueve desde el interior de la célula hacia el núcleo de hielo, ¿sí? Por ósmosis y por diferencia de potencial hídrico hay un movimiento de agua y un proceso de deshidratación. Por ejemplo, plantas que toleran la formación de hielo es la vid, que es el caso que, por ejemplo, más sabe o que estudia Francisco. Por ejemplo, en el invierno, ¿no? Dependiendo si estamos en las distintas estaciones del año, estas estrategias de las plantas para resistir bajas temperaturas o temperaturas congelantes pueden cambiar. Entonces es importante conocer si en la planta hay formación o no de hielo y qué es lo que pasa con la membrana para saber si hay daño o no. La siguiente. ¿Cómo podemos evaluar estos mecanismos de resistencia a bajas temperaturas? Podemos, por ejemplo, evaluarlo a través de daños visuales, como puede ser, por ejemplo, en olivo, que uno vea la presencia de hojas que ya están, por ejemplo, dañadas en campo o algún daño a nivel de tronco o hasta incluso en planta entera, y uno puede determinar ahí, por ejemplo, si la planta sufrió daños o no. Y después tenemos otras técnicas o otras técnicas de laboratorio que podemos aplicar, como son los análisis térmicos diferenciales, que como ven ahí en el dibujito, no lo puedo señalar, pero cuando tiene donde dice análisis térmico diferenciales, lo que ven en la superficie de la hoja es una termocupla. Esa termocupla es una termocupla de cobre constantán, la unión de cobre constantán, que va a medir la temperatura y podemos hacer análisis de DTA, que ahora lo vamos a ver más en detalle. Podemos analizar imágenes termográficas, donde por ejemplo a través de un video uno puede determinar las barreras para el avance del núcleo de hielo o dónde comienza a formarse el núcleo de hielo. Esto se puede hacer a nivel de órgano, visiblemente da una idea de la dinámica de la formación de hielo en la planta, o podemos también trabajar con la técnica de daño por electrolitos disueltos en solución, que lo que me va a indicar es el daño de la membrana celular. Esta técnica, por ejemplo, me determina de cuando ya hay liberación del 50% de iones del interior de la célula, yo ahí, o en general, se dice que hay un daño irreversible y se determina un valor que es el LT50, que es la temperatura a la cual se observa el 50% de liberación de iones, y esa temperatura ya se considera como una temperatura de daño irreversible. Estos métodos uno los puede, por ejemplo, evaluar a nivel de planta, algunos a nivel de órgano o a nivel de célula, si tienen distintos niveles de organización. Hola, Ahí estás, siguiente. Nadia, se hizo un corte, pero ahí estás. Pero estabas hablando del 50% de daño celular que ya se considera como muerte Ok, la irreversible. siguiente. Sí, daño irreversible. Perfecto. Esas dos flechitas indican lo que ahora les voy a mostrar, que fueron los análisis que nosotros realizamos en el laboratorio. Siguiente. Hola, Hola, Nadia, ¿está bien ahí o en la próxima? la próxima.
O sea, teníamos esa Entonces, comparando. estos dos mecanismos, sí, estos dos mecanismos que estábamos mencionando, ¿sí? O estos dos mecanismos, no, estas dos técnicas, perdón, la técnica de análisis térmicos diferenciales y la técnica de electrolitos disueltos en solución. En el caso del gráfico que ven a la izquierda de la temperatura de nucleación del hielo, esos son los gráficos que uno obtiene cuando hace análisis térmicos diferenciales. ¿Qué significa? Que yo desciendo la temperatura del tejido, de la estructura que yo quiero analizar, esa termocupla en la superficie del tejido me va a ir indicando la temperatura que tiene ese tejido o esa estructura, y a medida que desciendo la temperatura en el tiempo, voy a ir observando que disminuye la temperatura hasta que hay un momento que observo un aumento de la temperatura. Ese aumento de la temperatura o exoterma me indica una liberación, un cambio de estado de energía, un aumento en la temperatura producto del cambio de estado del agua líquida al agua sólida. Ese punto, ese momento, es la temperatura en la cual comienza a formarse hielo en el tejido que yo estoy analizando. Ese valor, que sería la temperatura en la cual comienza a formarse el núcleo de hielo, yo lo puedo comparar con el valor que a mí me da la técnica de electrolitos disueltos en solución. Esa técnica, ¿qué idea me da? A medida que yo desciendo la temperatura, empiezo a ver que comienza a haber liberación de iones desde el interior de la membrana hacia el exterior. Esa liberación de iones se da porque las bajas temperaturas dañan o modifican la estructura de la membrana celular. Entonces, yo voy obteniendo distintos valores de porcentaje de iones que tengo en la solución y puedo hacer estas curvas sigmoidiales para poder determinar el valor o la temperatura a la cual se observa el 50% de liberación de esos iones. Eso me da el valor de LT50, que vendría a ser la temperatura en la cual ya tengo daño irreversible. Siguiente. Fran, siguiente. Ahí estuvo, dice, ¿qué pasa en el invierno? ¿Te llegó? Ahí llegó, viene con delay. Entonces, como yo puedo comparar esos dos mecanismos para saber si cuando hay formación de hielo, por ejemplo, hay daño irreversible de ese tejido, ahora nos preguntamos, o nuestra pregunta inicial fue saber qué pasa en el invierno con el olivo. ¿Sí? El olivo sabemos que es un cultivo milenario que prácticamente se cultiva en varios continentes. Sabemos mucho de la fisiología del olivo, pero al igual que la mayoría de las plantas, lo que pasa en el invierno sigue siendo todavía como una pregunta que todavía nos cuesta responder. Porque todo lo que pasa en el invierno, obviamente que es un mecanismo muy complejo. Sí sabíamos algunas cosas, como por ejemplo que en el invierno se disminuye el crecimiento, que en el invierno las yemas del olivo entran en un estado de dormancia, si bien ahora hay distintos artículos que están revisando este concepto de dormancia para el olivo, que disminuye la tasa de fotosíntesis, pero todavía nos quedaban dudas sobre cuáles son los mecanismos fisiológicos que realmente están ocurriendo durante el invierno. Siguiente. Ahí está, Nadia, las tablas. Perfecto. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando uno mira la literatura, y seguramente ustedes habrán visto, hay papers con datos muy variables de valores de LT50. ¿Se acuerdan que decíamos que los valores de LT50 eran los valores de la temperatura en la cual se observa el 50% de daño y que esa temperatura ya es considerada una temperatura letal? Entonces hay trabajos, por ejemplo, hechos en Irán o en Córdoba con distintas variedades donde estos valores cambian y difieren, ¿sí? Por ahí hay algunos autores que mencionaban que las variedades eran tolerantes, otras resistentes o más sensibles, hablan de tolerancia, de resistencia, de sensibilidad como sinónimos, que por ahí no son sinónimos, pero las clasificaban en grandes grupos. Si vemos, como en el trabajo de Badafar, que les muestro arriba, que es dirán que había
o que hay una aclimatación o que esos valores del ET50 cambian en el tiempo. Hay un proceso en el cual el olivo va modificando sus mecanismos fisiológicos para, por ejemplo, en el invierno, presentar valores del ET50 mucho más negativos que en el otoño o que en la primavera. Siguiente. Lo mismo pasaba, por ejemplo, acá en INTA, ¿sí? En Argentina. Cuando mirábamos, por ejemplo, valores de Argentina, era muy difícil encontrar, yo no sé si en San Juan o tal vez en Catamarca o en La Rioja hay datos. Sí, ahora les voy a comentar que hay un trabajo de Facundo Vitaserman y de Guillermo Goñalons que sí trabajaron con este tema, pero aún no están publicados esos resultados. Yo calculo que en breve van a estar publicados. Pero sí hay un libro que es de la colección de INTA Mendoza de 2021, que como pueden ver tiene una tabla con valores de LT50, donde ellos hacen un promedio, analizan valores de LT50 de verano e invierno, y ahí ven una tabla a la izquierda donde tiene distintos valores. Por ejemplo, podemos mirar el último, que es de Frantoio, que es un valor muy negativo, menos 18.34, o por ejemplo Arbequina, que tiene un valor de menos 14.93. Y ellos clasifican las variedades en muy tolerantes, tolerantes, moderadamente tolerantes o poco tolerantes. Eso es en la colección de olivos que tiene INTA Mendoza, donde también en ese mismo libro tiene las clasificaciones de la respuesta agronómica de cada uno de estos cultivos en campo. Sabíamos de estas cuestiones, pero todavía nos faltaba entender qué verdaderamente le pasa al olivo en el invierno, cómo hace para tener esos valores o para resistir valores tan bajos, de temperaturas tan bajas en el invierno. Siguiente. Entonces ahí es cuando nos pusimos a trabajar ya hace muchos años, y para que tengan una idea, nosotros estamos ubicados en un clima totalmente diferente al de ustedes. Si bien Mendoza tiene otras particularidades, pero en general el olivo está en Argentina, la mayor superficie de olivos está implantada en el noroeste de nuestro país, que es un clima continental, muy diferente al clima originario del olivo, que es un clima mediterráneo. Particularmente en Patagonia, nosotros estamos ubicados en Comodoro Rivadavia, que es una ciudad costera, y estos ensayos que les voy a mostrar se realizaron en Comodoro. Para que vean, nosotros en el invierno, si bien las precipitaciones son escasas, como en el norte de nuestro país, pero se concentran principalmente en el invierno, a diferencia del régimen de precipitaciones que tienen ustedes, que se concentran más las escasas lluvias en la época primavera-verano. Nosotros todas las precipitaciones están, o la mayoría, están concentradas en el invierno, y las temperaturas, por la cercanía al mar, son un poco más suaves. En el panel superior derecho, donde tienen el contenido volumétrico de agua, si bien ese panel corresponde a Puerto Madryn, lo que pueden ver es que en la época del invierno, donde hay precipitaciones, el suelo se encuentra completamente saturado de agua, y luego los riegos, que este es un registro de un campo, los riegos comienzan después de la primavera, generalmente en octubre, a principios de octubre. Entonces, ¿qué hicimos en Comodoro Rivadavia? Hicimos un ensayo de olivos que estaban colocados en maceta, en condiciones de campo, en 5 variedades, que eran Frantoio, Manzanilla, Hojiblanca, Changlot Real, y me faltaba y Arbequina. Así que bueno, seguimos. La próxima. Nadia, aprovecho para contarte que estamos personas de todo el país, incluso también de Chile, y de la zona sur de Chile también, así Buenísimo. que, bueno, somos varios. Genial. Ay, sí. Bueno, esperemos que Internet nos ayude con la conexión. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pudimos medir? Al principio medimos esto, ¿no? ¿Cuál era la resistencia de estas variedades en cuanto a la temperatura en la cual comenzaba a formarse el hielo y el daño o el valor de LT50? ¿Qué veíamos? Que desde el verano hacia el invierno, en las condiciones naturales de Patagonia, se propiciaba un proceso de aclimatación a las bajas temperaturas. Entonces, veíamos que hacia el invierno las plantas lograban aclimatarse.
Y dentro del invierno, como ven el panel de la derecha, veíamos que había una correlación entre los valores de LT50 o de daño de la membrana celular y la temperatura en la cual comenzaba a formarse el núcleo de hielo. Esto nos daba una idea de que el mecanismo, al menos en las que estábamos analizando en Patagonia, las variedades de olivo súper enfrían o súper enfriaban el agua presente en sus tejidos. Esto es súper particular porque es mantener el agua en estado líquido a temperaturas muy bajas. Para eso tiene que haber modificaciones a nivel celular y a nivel de la planta en general para evitar congelarse. Para que algo se congele a una temperatura más baja, por ejemplo, como pasa cuando se congelan las rutas y le ponen sal, tiene que haber algún compuesto que disminuya la temperatura de congelación, por ejemplo, del agua, y cuanto menos cantidad de agua hay, la temperatura en la cual se congela esa estructura es menor. O sea, tiene que haber menos agua y a la vez compuestos o sustancias que ayuden o que retarden la formación de hielo, que disminuyan la temperatura en la cual se empieza a congelar ese tejido. Si vemos los valores de LT50 en invierno, para todas las variedades, lo que está marcado en verde es arbequina y hojiblanca, que según nuestros registros en Patagonia fueron dos de las variedades que fueron más resistentes durante el invierno. No quiere decir que las otras no hayan sido resistentes, todas se adaptaron muy bien a Patagonia, pero estas dos particularmente fueron las que presentaron o fueron por ahí más resistentes en general a lo largo del año. La próxima. Entonces nos preguntábamos, bueno, ¿cómo hacen las plantas para poder llegar a esas temperaturas tan bajas durante el invierno? Entonces lo que pudimos evidenciar es que desde el verano hacia el invierno hay un ajuste elástico. ¿Qué significa? Que las paredes celulares desde las hojas del olivo se vuelven más rígidas. En el invierno esas paredes son más rígidas. Esto tiene lógica y se sabe porque las bajas temperaturas lo que hacen es modificar los ácidos grasos, los lípidos de la membrana, entonces esa pared celular se vuelve más rígida hacia el invierno. Y otro dato importante que pudimos observar, que había una redistribución de agua entre el agua que había en el interior de la célula y entre las células. ¿Sí? Los espacios que quedan entre las células se denominan espacios apoplásticos o fracción apoplástica de agua, y nosotros veíamos que esa fracción apoplástica de agua era menor. Para obtener estos valores se hacen curvas de presión-volumen, que es una técnica particular que se usa para fisiología, y podemos a través de esa curva determinar en este caso el contenido de agua apoplástica, del agua que queda entre las células. Entonces, paredes más rígidas, celulares más rígidas y menor contenido de agua entre los espacios apoplásticos. ¿Y qué pasaba? Cuando mirábamos esa relación con los valores de LT50 de daño celular o de la temperatura en la cual comenzaba a formarse el núcleo de hielo en las hojas, veíamos que aquellas que tenían mayor cantidad de solutos y que además tenían menor contenido de agua apoplástica eran las variedades, por ejemplo, que eran más resistentes a las bajas temperaturas. Si bien este contenido de solutos, yo acá no lo puse, pero en los papers ustedes lo pueden leer más en detalle, no teníamos mayor cantidad de solutos que en el verano, pero sí lo que pudimos observar es que a temperaturas muy bajas, por debajo de menos 5 grados centígrados, el olivo hace o hidroliza almidón, que lo tiene como reserva o estructuras de reserva, y genera hidratos de carbono solubles para disminuir aún más el punto de congelamiento del agua. Y eso pasaba en situaciones muy particulares, no durante todo el invierno. Pero sí, durante el invierno, las que tenían más contenido de soluto y menor fracción de agua y paredes celulares más rígidas eran las variedades que eran más resistentes a las bajas temperaturas. Siguiente. Dalia, hay manos levantadas para preguntas. Sí. ¿Hacemos preguntas Bueno, ahora no sabía y que trato de se corregir podía. la presentación o querés seguir un poco más? Como quieran, si quieren, sí, puedo terminar y Bueno, acá después me tengo, hacen las preguntas, o como bueno, tengo una quieran. mano de Pablo.
Sí. no sé si querés, a ver si, voy a ver al chat, a ver si hay, en el chat están las preguntas. A ver un segundo. Eh, Ahí está. No, no, no hay, pero Pablo, no sé si querés abrir el micrófono y preguntar. No, no, se tocó sin querer, perdón. Nada, voy siguiéndolo. Ah, está Bueno, bien. Bueno, Fernando, sigo y después hacemos preguntas a lo dale, último. dale. Dame un segundo que veo si corrijo la presentación. Voy a dejar de compartir a riesgo de que se falle algo, pero que se vea algo cortado. Por lo menos yo veo que se ve cortado hacia la derecha. ¿Sí? Está bien. Ah, yo pensé que era yo nada más. No, Está perdón. bien. Ahí está. Em, Ahí está. ¿Van siguiendo hasta ahora? Vamos a poner compartir pantalla de nuevo. A ver. Ahí se ve todo. Pero volvé para atrás. Ahí lo logramos. Bueno, buenísimo. Vamos para atrás un segundo. Ay, qué pena, porque se veía re lindo. No puedo marcar tampoco, pero bueno, espero que me sigan ahí. Ahí. Ahí estamos. Pero A volví a ver. compartir todo. No, perdimos de nuevo. Ver pestaña. A ver. Ahí está. No. No. Ahí. Ahí, a ver. Ahí, genial. Sí, ahí se ve. Perfecto. Bueno, esto que les mencionaba antes en relación al contenido de solutos y a la fracción de agua apoplástica, si bien son características más fisiológicas, pero lo que está tratando de hacer la planta es esto que mencionábamos antes, disminuir la cantidad de agua que tiene, aumentar la cantidad de solutos para poder hacerse más resistente a bajas temperaturas, evitar congelarse o congelarse a temperaturas más bajas. Estos datos están publicados en el trabajo que les menciono ahí, en el del 2015, lo pueden buscar, después podemos pasar los links para que lo puedan leer en detalle. Siguiente. Fran, ahí va. Cuando cambié se volvió a cortar, parece. Bueno, pero Pero ahí se bueno, ve. Otra de las vamos. cosas que veíamos, que creo que a la mayoría de los que está acá si trabajaron con olivo les habrá pasado, es que en el invierno, cuando uno mide potencial hídrico, los potenciales hídricos en el invierno son súper negativos, mucho más negativos que en el verano. Y en el caso nuestro, incluso cuando la disponibilidad de agua en el suelo, o sea, cuando había buena disponibilidad hídrica. Esto no solo lo vimos nosotros, también lo vieron gente en España, en otros lugares, porque ¿qué pasaba? En el invierno pareciera que la planta está totalmente deshidratada, que algo está pasando porque los potenciales hídricos son muy negativos. Si observan en el gráfico, tanto de mediodía como de madrugada, los potenciales hídricos en invierno eran de -3, a mediodía, perdón, de -3, -3.5, o sea, valores muy negativos. Esto particularmente, en mi caso particular, que en Patagonia no había olivos, cuando empecé a medir fue como raro decir tan negativos y fui y medí varias veces pensando que me había confundido, pero no, obviamente esos valores eran los valores que tenía la planta, entonces empezamos a preguntarnos por qué esos valores tan negativos, qué es lo que está pasando. Medimos, como en el panel que ven acá en la derecha, la velocidad del flujo, la velocidad de la savia, con sensores de heat pulse en el tallo, en el tronco, en verano y en invierno, y pudimos ver que en el invierno esos valores eran muy negativos, o sea, había un desbalance hídrico entre lo que la planta podía absorber de agua. Algo estaba pasando a nivel del continuo de agua que estaba haciendo que en el invierno pase algo particular. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿esto tendrá alguna relación con las bajas temperaturas o con la resistencia a las bajas temperaturas? Siguiente.
Entonces lo que pudimos determinar, medimos la conductividad hidráulica a nivel de los tallos y pudimos ver que las variedades que más disminuían la conductividad hidráulica eran aquellas que eran más resistentes también o que más cambiaban la temperatura de nucleación del hielo. Y a su vez, las que tenían potenciales hídricos más negativos también eran más resistentes a las bajas temperaturas o se congelaban a una temperatura más baja. Entonces nosotros lo que propusimos es que esa disminución en la conductividad hidráulica hacia el invierno, lo que genera es embolismos a nivel del tallo del xilema, que lo que va a hacer es disminuir la cantidad de agua que presenta ese xilema, lo que va a ayudar a que la planta se congele a una temperatura más baja. Entonces acá había un efecto, un compromiso, un trade-off entre esa formación de embolismos y la resistencia a bajas temperaturas. Este es un mecanismo que el olivo lo hace habitualmente. Es algo que si uno va y mide en campo, por más que haya contenido de agua en el suelo, las plantas tienen potenciales hídricos muy negativos y nuestra propuesta es que esos potenciales hídricos muy negativos están relacionados con la formación de embolismo que disminuye la cantidad de agua que la planta tiene en el xilema para que se congele a una temperatura menor y preservarla por las posibles heladas que podrían surgir en el invierno. Este trabajo también está publicado, es del 2017 y lo pueden leer en detalle si es que consideran buscar algún dato más importante. Pero como era una mirada para decir, bueno, este desbalance hídrico se da en el invierno, lo ven varios investigadores, nosotros propusimos una respuesta a ese desbalance hídrico. La siguiente. Y después, como en la tesis también evaluamos sequía, lo que hicimos fue un estrés hídrico, diferentes niveles de estrés hídrico. Teníamos un control, un estrés hídrico moderado y un estrés hídrico alto. Ahí les pongo los potenciales hídricos en suelo. Y lo que medimos fue en esos tratamientos hídricos a finales del verano y durante el invierno, los valores de LT50 o de daño de la membrana, de la membrana celular producto de las bajas temperaturas. Y lo que pudimos ver es que cuando había una disminución del riego o había un nivel de estrés hídrico mayor, aumentaba la resistencia a bajas temperaturas, ¿sí? Esto ya algunas personas que trabajaban en campo o que, por ejemplo, tenían algún cultivo, se aplicaba a veces estrés hídrico para aumentar resistencia, ¿sí? Esto era una práctica habitual. Lo que nosotros hicimos fue medirlo y ver que efectivamente eso sí era cierto, la disminución del riego aumentaba la resistencia a las bajas temperaturas y hacia el invierno, si bien en la zona, como yo les mencionaba, tenemos agua en el suelo, llueve naturalmente por las condiciones naturales del clima, esos efectos, si bien se atenuaban, no se perdían. Había como un efecto residual o un efecto de legacy desde el verano hacia el invierno de ese tratamiento o esa disminución del riego. O sea, la disminución del riego, en este caso el estrés, aumenta las resistencias a bajas temperaturas. Nosotros lo hicimos en plantas en maceta, pero como les mencionaba, hay colegas de San Juan, Facundo Vitaserma y Guillermo Boñalons, que no sé si estará conectado, pero ellos hicieron trabajos en campo y lo que pudieron determinar era que efectivamente esto pasaba, ¿sí? Lo que estamos mencionando nosotros en macetas en campo, ellos lo pudieron corroborar en plantas adultas y obtenían el mismo resultado. El estrés hídrico aumentaba la resistencia a las bajas temperaturas. Siguiente. Fran, siguiente. Ahí está. ¿Lo ves? Sí. La Relación próxima. entre sequía y bajas temperaturas. ¿Una más? Sí, ahí está, ahí lo veo. Entonces, después lo que nosotros pudimos ver, hay otras variables medidas en el trabajo, pero también pudimos ver que aquellas variedades que eran más resistentes a las bajas temperaturas, con estos tratamientos de sequía, también eran aquellas que crecían menos y que tenían más cantidad de solutos. O sea, había un compromiso entre esos fotoasimilados que iban al crecimiento o a la resistencia a bajas temperaturas. Nosotros mantuvimos el déficit hídrico durante un año. Entonces, probablemente estos efectos
nosotros tengamos fue por mantener un tiempo prolongado. Pero sí, evidentemente, el estrés hídrico o disminuir el riego ayuda a aumentar la resistencia a bajas temperaturas. Pero hay que tener cuidado con ese estrés hídrico porque puede haber un compromiso entre los fotoasimilados que después puede tener para el crecimiento o para aumentar la resistencia a bajas temperaturas. Después con estos tratamientos, yo no les puse acá el gráfico porque iba a ser muy largo, pero también vimos las mismas relaciones, que aumentaba la rigidez de las paredes celulares y disminuye la cantidad de agua apoplástica en todas las variedades que estudiamos, y en los tratamientos de estrés hídrico esa relación se mantenía. Siguiente. Nadia, una pregunta. Sí, ¿Esto en qué órgano lo estaban midiendo? Si eran ¿qué cosa? troncos, lindillas, esto es lo que estaba hablando de las resistencias. Porque vos estabas La- hablando ahora que disminuye el contenido de agua apoplástica, ¿no es cierto? ¿Lo sí, comprobaste en esto todos los fue en tejidos? hoja. ¿O en Esto fue hoja? en Ok. hoja. Esto que hicimos acá fue en hoja. ¿Se acuerdan cuando les dije la relación de que disminuía la conductividad hidráulica? Era tanto en tallo como en hoja, que era lo anterior. Pero esto en sequía, particularmente lo que les estoy mostrando acá, es en hoja. Ok, pero ya en tallos también lo pudiste ver. En tallo, la cantidad de solutos y demás de fracción de agua apoplástica no, porque eso se ve o sea, lo hicimos solamente en este caso para hoja. Creemos que pasa lo mismo, pero no lo hemos hecho en tallo. No hicimos curvas de presión-volumen en tallo. Ok, ahí está la próxima. Entonces, como conclusión, ¿sí? Esto es como un esquemita como para que nos sea más sencillo, digamos, entenderlo, las bajas temperaturas para que la planta, digamos, pueda eh, ser resistente en el invierno a las bajas temperaturas, necesita aclimatarse, por eso es necesario que empiece a disminuir la temperatura en el otoño. Cuando la planta se aclimata, realiza ajustes elásticos, las paredes celulares son más rígidas y disminuye el contenido de agua apoplástico, aumenta la cantidad de solutos y en algunas situaciones particulares hay hidrólisis de almidón para calcular mayor cantidad de hidratos de carbono solubles, que todo eso va a ayudar a que la planta súper enfríe más. Además, las bajas temperaturas también incrementan la resistencia al flujo del agua, y se acuerdan que mencionábamos que había potenciales hídricos más negativos, que se formaban embolismos en el tallo, que disminuía el contenido de agua y que eso también aumentaba el superenfriamiento. Con el déficit hídrico pasaba lo mismo con esta relación, si bien no les puse todos los gráficos, de el potencial hídrico y la resistencia a bajas temperaturas, que formaba embolismos y disminuía el contenido de agua en el xilema y aumentaba el superenfriamiento. O sea, las bajas temperaturas y el déficit hídrico estarían teniendo el mismo efecto para las plantas, o sea, la presencia de bajas temperaturas durante el otoño para que se aclimate y el déficit hídrico, y si bien hay respuestas comunes, los mecanismos son distintos, al menos fisiológicamente, pero comparten algunas características que los hacen muy similares. Por eso en la literatura, si uno lee estrés hídrico o déficit hídrico y la respuesta de las plantas a las bajas temperaturas, muchas veces se habla que tienen mecanismos similares o respuestas similares en la planta. La próxima. Entonces, como conclusiones, en nuestra zona, los otoños que son fríos favorecen el proceso de aclimatación del olivo en nuestra zona. O sea, el descenso de temperaturas en el otoño favorece a que las plantas se aclimaten, con todo lo que entendemos por aclimatación, modificaciones a nivel celular y demás. Todas las variedades que nosotros estudiamos, estas 5 que les estoy mencionando, presentaron valores de daño por debajo de menos 12 grados centígrados en el invierno, aclimatándose. Esta resistencia a bajas temperaturas, esto es importante, es variedad dependiente y va a depender de la zona donde yo estoy evaluando. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque en la literatura van a encontrar diferentes valores de LT50 o de resistencia de las variedades a bajas temperaturas. Es importante evaluarlo en la zona, en la región, porque eso nos va a indicar o nos va a dar una idea de lo que está pasando con esa planta en la zona. ¿Por qué puede cambiar? Porque va a modificar el contenido de agua en el suelo,
la cantidad de nutrientes que puede tener esa planta o esa variedad en campo, y eso hace que esos valores cambien y se modifiquen. En la zona norte de nuestro país, y ustedes lo deben saber, cuando se han traído recetas de otros lugares, a veces no funcionan y las plantas no, las variedades no se comportan de la misma manera porque el clima, las condiciones son diferentes. Por eso es importante esto, poder evaluarlo en la región y en la zona. En la región costera de Chubut, de la provincia de Chubut, que tiene un clima mediterráneo, arbequina y hojiblanca fueron las variedades más resistentes a las bajas temperaturas. Arbequina, como todos saben, es como un caballito de batalla porque es bastante versátil o se adapta a distintos ambientes. Y en general, en todas las variedades, el estrés hídrico aumentó la resistencia a las bajas temperaturas. La siguiente. Como recomendaciones, así por ahí ahora pasamos a las preguntas, como recomendaciones es importante, como les decía, evaluar en cada región la resistencia a las bajas temperaturas. Yo sé que es un trabajo a veces, no, como decía Francisco, y ahí voy a lo que mencionaba al principio, no somos muchos a nivel mundial estudiando bajas temperaturas en plantas y en cultivos, pero últimamente esto ha cobrado mayor importancia y relevancia porque ahora tenemos el problema de las heladas tardías y el efecto que tiene esto no solo para árboles frutales, sino para otro tipo de cultivos, y está siendo un problema a nivel mundial. Entonces es importante que pensemos que necesitamos más información en cuanto a evaluar en cada región la resistencia a las bajas temperaturas porque es variedad dependiente y muchas veces incluso órgano dependiente. Aplicar estrategias de riego deficitario para aumentar la resistencia a las bajas temperaturas funciona, y principalmente en los otoños cálidos como pueden tener ustedes en el norte, donde los otoños son con temperaturas muy altas y por ahí llega una helada en el invierno y la planta no está preparada, no está aclimatada, puede generar daños mucho más importantes que si esa planta está como ya en reposo o está como en un estado de quietud que le permita soportar o resistir bajas temperaturas. O sea que estrategias de déficit hídrico, siempre que sea controlado, tiene que ser súper de precisión, puede aumentar la resistencia. En campo se han llegado a observar que aumenta entre 1,5 grados y 2 grados centígrados, que para campo es un montón, o sea que eso es importante. Nosotros en Patagonia, como tenemos heladas primaverales, en el invierno el suelo está completamente cargado el perfil de agua, o sea que nosotros lo que sugerimos a los productores es que comiencen con el riego y la fertilización un poco más tarde, entonces que aguanten un poquito más la planta para que si cae una helada en primavera, que cada vez son más frecuentes, esa planta no sufra daño si ya está activa, porque si se activó y tiene yemas y brotes jóvenes, probablemente no resistan una helada que hemos tenido, por ejemplo, en noviembre, temperaturas de menos 10 grados. Si bien son cortas, pero eso puede llegar a generar un daño importante. Entonces, lo que nosotros le propusimos a los productores fue hacer un riego, largar un poquito más tarde el riego, y bueno, ha funcionado en campo, siempre después obviamente volviendo, o sea, que no falte agua durante la época de floración o de formación del fruto. Y muy importante, mapear los campos para detectar cuáles son las zonas con mayor probabilidad de heladas y elegir qué variedades colocar en esas zonas. Yo creo que al saber o evaluar la resistencia de las a las bajas temperaturas de las variedades, uno puede plantear en su campo distintas zonas con variedades que tengan resistencias diferentes, y eso puede ayudar a evitar pérdidas importantes o a evitar, por ejemplo, reemplazos de plantas por no haber hecho un buen mapeo del campo donde ustedes están trabajando o evaluando, o si son dueños o productores. Esas son nuestras recomendaciones. Creemos que un riego de precisión tiene que ajustarse, por ejemplo, con este caso, con las bajas temperaturas, para ayudar y conocer mejor las variedades, obviamente que va a permitir tomar mejores decisiones. Sí, la próxima. Nadia, pregunta Y bueno, antes de... ahí estamos, y sí, perdón. No, bueno, perdón, te interrumpí yo. Ya Pregunta está. Pablo,
Pregunta Sí, Pablo si los valores del ET50, el ET50 obtenidos tienen sí. relación con el tiempo de exposición. Bueno, en este caso, los valores del ET50 se hace un ensayo que se mantiene para todos, se desciende la temperatura, la tasa de descenso es la misma y en cada temperatura se mantuvo 15 a 20 minutos en esa temperatura particular y ahí se obtiene la curva para determinar el valor del ET50. Luego uno con esos valores podría, por ejemplo, si yo mantengo, no sé, 2 horas, una temperatura de -6, ¿qué daño puedo tener? Pero en este caso se hizo un descenso gradual, cada 2 grados centígrados se dejaba 15 minutos la temperatura seteada en el freezer a ese valor. O sea que el tiempo de exposición para todas las temperaturas fue el mismo en este caso y se mantuvo un descenso de 3 grados por hora para el descenso de todas las plantas, sí, del descenso de temperatura, pero no se hizo en este caso, por decir, mantener 1 hora a -6 y ver qué pasa. Se podría hacer, pero para obtener esas curvas no se hace de esa manera. El protocolo es hacer descensos, se hacen como si fuera imagínense como si fuera una escalera, ¿no? Y a cada 2 grados se mantiene 15 minutos la temperatura y ahí se saca la muestra del tejido. Luego sigue descendiendo la temperatura, se mantiene 15 minutos y se saca el tejido. Y siempre se hace el mismo esquema o el mismo protocolo. A ver, No sé si se entendió. si te ayudo en la respuesta también, que el helada en sí mismo es así, la helada en ningún momento está estable a una temperatura, excepto antes de la salida del sol, que donde ahí se hace media asintótica, pero las heladas en sí mismo siempre son descendentes, así que por eso los protocolos usan el mismo método. Esa era una pregunta, después Flavia, acabo de ver que hizo una pregunta, a ver, dice sí. ¿Se han realizado ensayos de daño de heladas otoñales cuando hay todavía actividad vegetativa? Esa es la pregunta. ¿Acá son más peligrosas las heladas tempranas? Eh, sí, hemos hecho, no acá en Patagonia, porque los otoños son Se cortó. Hola, Te cortaste, Nadia. Ahí estás. Ahí estás, Nadia. Bueno, hola, hola, ahora sí, a ver. No. hola. Ahí estás. Saca la cámara por las dudas, porque capaz que hizo. Bueno, se nos cayó la conexión con Nadia. Buenísimo, muchas gracias desde los antiguos, abrazo. Igual sigue Daniel la segunda parte todavía. Estamos haciendo a ver si se puede conectar Nadia de nuevo y si no, retomamos con ella al final. Ah, bueno, como decía un cartel, muchas gracias, pensé que terminaban, se había cortado No, el audio. terminó Nadia. Ahí lo vamos a hacer así, arranco yo con la segunda parte y Nadia cuando vuelva a conectarse seguimos con las preguntas. Buenísimo, bueno. A ver, dejo de presentar, vamos a la otra presentación y ya retomo yo. Ahí le avisamos a Nadia que he tomado he tomado la posta, así seguimos. Bueno, ella lo decía muy bien y lo dejó picando. A ver, no sé si me veo, creo que ahí estoy. Lo decía muy bien y dejó picando que hay una estrecha relación entre entender bien la fisiología de la planta y entender qué variedad es más sensible en cada momento con dónde está implantada dentro del campo.
porque muchas de las pérdidas por heladas son una mala combinación de variedad sensible en la zona más fría. Y aunque parezca, cuando uno lo está contando, parezca una obviedad, en la realidad no funciona así. En la realidad se pone en todo el campo la misma variedad y punto, y a veces se dan esas cruces de curva que producen daño. Sucede en todos los cultivos, no solamente en olivo, en vid pasa lo mismo, y hay otros cultivos que son más monovarietales, como puede ser la nuez, donde, bueno, ahí no hay mucho para jugar entre variedades, pero en los cultivos que sí se pueden elegir variedades, conviene hacer esa relación entre variedad-sitio. Por eso, en este método de las 4 barreras de defensa, nosotros las 2 barreras de defensa iniciales son, uno, la relación espacial y 2, es la relación fisiológica. Y como decía al principio, vamos a dejar afuera de este webinar la defensa pasiva y la defensa activa, que recién ahí vi que había una pregunta sobre eso, ¿no? Pero lo vamos a dejar por lo menos hasta que terminemos y ahí capaz que lo retomamos. Pero Hola, a lo Fran, que voy, perdón que me perdí la sí, conexión. perdón, Nadia. Ahí yo retomé y al final volvemos con las preguntas para vos. Dale, dale, Así que, perdón que se cayó, no sé qué pasó. Veo que hay varias en el chat, las voy chusmeando mientras. dale, dale. Entonces, bueno, la idea de hacer ese trabajo ingenieril, de relacionar sitio con variedad, es lo que nosotros siempre proponemos. Y en ese marco, nosotros pensamos que este tema cada vez tiene que ser más difundido y cada vez tiene que ser más pensado, porque en general se está hablando que va a haber un calentamiento global. Hay gente que me dice, esa es una teoría, esa otra, independientemente si sucede a los números que te dice el IPCC o no, lo que está pasando es lo que decía Nadia, que si hay un aumento de la temperatura, las plantas resisten menos, porque los mecanismos dependen de la temperatura de afuera. O sea que si hace más calor, la planta resiste menos. Lo que decía Flavia recién, si el otoño es más cálido, la hoja va a resistir menos, porque todos los mecanismos reaccionan en función de la temperatura. Entonces, si hace más calor, es peor, las heladas cada vez pueden ser más dañinas. Y a su vez, lo que hemos estado notando es que esas heladas son extratemporales, empiezan a ocurrir en febrero, cuando no eran comunes, empiezan a ocurrir en noviembre, cuando no eran comunes, empiezan a ser más dañina de lo normal, por una helada de noviembre de -10 grados que mencionaba Nadia, pasa a ser algo raro, no es lo normal que se esperaba. Y eso las hace que puedan ser más dañinas. ¿Por qué? Porque en ese contexto las plantas están más hidratadas. Y si se acuerdan lo que decía Nadia recién, más hidratación en los tejidos es más susceptibilidad al frío. Entonces, mientras el ciclo sea más avanzado y los tejidos estén más hidratados, pasa a ser más susceptible. Entonces, el tema de las heladas no es un tema con el cual uno se pueda relajar, al revés. De a poco se van incorporando nuevos colegas a entender más cómo funcionan las heladas, tanto desde dentro de la planta como desde afuera. Y es por eso que nosotros, o por lo menos yo, ahora voy a presentar cómo funciona una helada a nivel microclimático. ¿Y por qué yo? Bueno, yo también soy de la escuela de Nadia, del Cole Jardines. Me formé en esa zona de Estados Unidos, esa zona está bien, bien al norte, donde hacía muchísimo frío, así que sí, para aprender de frío es una zona ideal. Ahí trabajamos con muchas condiciones adversas, siempre con frío, pero a veces con nieve, a veces sin nieve, con suelo mojado, como decía Nadia recién. O sea, teníamos un cóctel de varias situaciones. Yo ahí no se ve, no sé si se ve, pero hay unos cablecitos que entran a los tejidos. Yo medía la temperatura de adentro del tejido y afuera del tejido para ver cómo morigeraba el tejido a las temperaturas. Bueno, en definitiva, pasé muchos años estudiando el frío y ahora trabajamos en la empresa con el microclima. Ahí volví a la Argentina, después de estar un tiempo allá, y acá en la zona a mí me conocen como Doctor Frío, así que bueno, ya lo usamos como marca. Pero bueno, ese era el contexto de por qué estoy acá y por qué estoy hablando de temperatura y de frío. Así que bueno, el desafío como productores y como agrónomos, los colegas que están escuchando, es entender a las heladas, y la helada tiene algo de tricky, me sale la palabra, de engañoso, porque el aire no se ve. Entonces, cuando nosotros hablamos de helada, estamos en realidad
hablando de lo que vemos que no es la helada. La helada no se ve. La helada se puede medir, pero no se ve. Entonces, siempre los productores terminan asociando dónde hiela y dónde no hiela por lo que ven las plantas. Pero eso a veces puede ser un poco engañoso porque es un método indirecto. Y depende de muchas cosas. Por ejemplo, de la variedad, como decía Nadia recién. Puede ser que yo esté viendo que se me está dañando hojiblanca, y entonces yo digo que esa zona es más fría, y en realidad la variedad es más sensible, que no es lo mismo. Capaz que esa zona no es tan fría, pero sí la variedad es más sensible, entonces yo veo daño. Entonces, la otra cuestión es que se ven muchos frutales que florecen en momentos distintos. Entonces, ¿la zona es más fría realmente o yo estoy evaluando distintas situaciones fenológicas? Y lo otro es que es tendencioso. Cuando nosotros vemos daños, solemos eh, ver o asociar fuertes daños. Cuando uno lo mide, capaz que no fueron tan fuertes, y sí fueron más fuertes los daños en madera, por ejemplo, o los daños en brindillas. Entonces, en el fondo lo que les quiero decir es que a la helada hay que medirla, no hay que interpretarla a través de lo que yo veo en los síntomas, porque puedo ser tendencioso y puedo estar malinterpretando. Entonces, bueno, la propuesta nuestra desde INDEGAP es entender a la helada como un desafío agrícola más, ¿sí? No, no es una cuestión que llega a septiembre y pasa a ser un problema, sino entenderlo como la fertilización, como el riego, es un problema que tiene que quedar resuelto en cada propiedad agrícola. ¿Por qué? Primero porque son inminentes, van a seguir pasando, son invisibles, y a su vez, lo que decíamos recién, tal vez cada vez sean más peligrosas las heladas. Así que es una contingencia que tenemos que estudiar. Y en esto me detengo en una frase que a mí me gusta mucho, me hace mucho sentido, que es: lo que no se mide no se puede gestionar, y lo que no se gestiona no se puede mejorar. O sea, si no entendemos que el microclima es una herramienta de gestión, difícilmente podemos manejar y mejorar una situación dentro del cultivo. Eso lo dice o sea, se lo atribuyen a Sir Kelvin, el de los grados Kelvin, y después lo tomó una persona que trabaja con venta y marketing y la usa también, pero hay una de un premio Nobel argentino, que es Bernardo Husay, y que yo la uso mucho, pero bueno, por favor no le la toma mal, pero sí me parece que me hace sentido que si creen que el conocimiento es caro, prueben con la ignorancia, porque no saber es mucho más caro que saber y comprar 5 sensores, porque a veces me dicen, no, porque el sensor vale tantos dólares o el sensor tal cosa, y en realidad lo que se pierde por no saber es mucho más que 5 dólares o 500 dólares. Se pierden millonadas en el agro debido a las heladas. Entonces, ahora sí nos metemos en la parte espacial, cómo nosotros entendemos que funciona el microclima. Bueno, lo primero es que cuando uno le pasan los datos de WhatsApp, en mi finca -5 grados, -3 grados, eso no son datos, no podemos usar esos datos después para hacer una correlación con lo que pasó en el cultivo. Es algo muy débil para tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué sí son datos? Los que yo puedo medir, los que yo puedo medir en mi finca, ¿sí? Muchos tendrán estaciones meteorológicas en sus fincas. Esas estaciones meteorológicas son buenas porque son datos objetivos, pero tienen algunos límites. Y ese límite en general es que las estaciones meteorológicas eh, hay una por finca, y se considera que una representa a toda la propiedad, que a veces son de 5 hectáreas y otras veces son de 200 hectáreas. Entonces, no es lo mismo la representación que tiene una estación meteorológica en un campo más chico que en un campo más grande. Y ese concepto de que es todo homogéneo genera que uno entienda las heladas así, como se ven ahí, que es una línea descendente, lo que decíamos recién, esa es una helada real, donde nunca la helada está en el mismo punto, ¿sí? Siempre va bajando hasta que llega al punto mínimo, que justo sale el sol, ¿no? Así se ve cuando uno tiene una estación meteorológica. Pero la realidad, esa es una foto térmica de un cultivo, la realidad es que hay muchas temperaturas ocurriendo a la vez, ¿sí? No hay una temperatura. Entonces la solución de compromiso y la pregunta es: si hay muchas temperaturas, ¿cuál estoy midiendo yo? Yo no sé si estoy midiendo la más fría, menos fría, ¿cuál de todas las que estoy midiendo? Y más
si esa casilla meteorológica está afuera del cultivo, está en un lugar protegido, como puede ser al lado de un galpón, al lado de una casa. Entonces, ¿qué pasa cuando yo mido fuera del cultivo y no estoy representando la realidad? Fíjense cómo se ve un brote, es un brote de vid, y se ven distintas temperaturas. Lo que les quiero mostrar ahí es cómo los tejidos también cambian de temperatura a medida que crecen, ¿sí? El tejido, estos que se ven más rojos, que dice 3 grados positivo, es una hoja ya desplegándose que tiene menos contenido hídrico que la punta del brote. La punta del brote está creciendo y está más hidratado y está más sensible. Lo que les quiero decir con eso es que cuando yo digo estoy midiendo temperatura, ¿qué estoy midiendo en realidad? Entonces, nosotros dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? No podemos conocer todas las temperaturas que existen, pero por lo menos vamos a aumentar la densidad de medición, cosa de entender que las fincas son heterogéneas y hay que muchas temperaturas adentro. Entonces, captemos cómo se mide, cómo se ve una helada. Entonces, esa helada, que se ve desde un solo punto de vista, cuando yo pongo muchos sensores, se pasa a ver así. Y cuando se ve así, uno se da cuenta realmente que hay zonas donde empieza a helar antes de la finca, hay zonas donde empieza a helar después, ¿sí? Y empieza a haber una diferencia de grados también, o sea, tenemos una zona, una diferencia de tiempo, hay zonas donde heló 3 horas y hay zonas donde heló 6 horas, pero a su vez en una zona llegó a -3 y una zona llegó a -6, ¿sí? Pues cada finca es diferente, pero lo que quiero decir es que empiezan a haber deltas, diferencias entre una zona y otra zona. Eso hace que los tejidos estén expuestos a condiciones totalmente diferentes dependiendo de cuáles son las particularidades de la finca. Y las temperaturas tienen varias variables de por qué pueden cambiar, pero hay 3 grandes. Una es la topografía, la segunda es la vegetación que hay dentro de la finca, pueden ser los verdeos, pueden ser las malezas, pueden ser las cortinas, pueden ser nuestro mismo cultivo, y la tercera son las mismas estructuras que hace el humano. Puede ser un galpón, una bodega, un estanque de agua. Todas esas estructuras modelan la dinámica térmica de una propiedad. Entonces no es tan fácil entender cómo Hola, funciona térmicamente. sí. Nadia, ¿sí? Se te abrió el micrófono. Bueno, entonces no es tan simple entender cómo funciona térmicamente una propiedad y menos haciéndolo a ojo, ¿sí? Cuesta bastante entenderla. Entonces, nosotros dijimos, bueno, lo primero que tenemos que entender son los patrones térmicos que gobiernan a la finca. Con eso ya podemos empezar a definir cómo plantar. Y acá es cuando muchos me dicen, es que mi finca ya está plantada. Perfecto, lo entiendo. Entonces empecemos a trabajar qué herramientas de microclima, de modificación de microclima se pueden hacer. Pero cuando nosotros medimos muchas veces una helada, esto lo voy a saltear porque es estadística, pero lo que quería llegar acá es, todas las curvas azules son heladas diferentes. Cuando yo las mido muchas veces y empiezo a entender cómo funciona cada una de las heladas en cada una de las zonas donde yo estaba midiendo, puedo llegar a una conclusión estadística de cuántas veces se repite un patrón en un lugar o en otro. ¿Y para qué sirven los patrones? Y cuando yo le estoy diciendo patrones, no le estoy hablando de temperatura. Fíjense que yo no les dije -1, -4, -5. Les dije patrones. O sea, que en una zona sea más fría y que en otra zona sea menos fría. ¿Sí? ¿Para qué me sirve? Para tomar decisiones estratégicas. Por ejemplo, ¿cuál es la decisión estratégica número 1? ¿Qué variedad voy a poner ahí? O sea, o qué especie directamente. Muchas veces la zona llega a ser tan fría que solamente queda limitada a ciertas especies que no son las que yo tenía pensada implantar en un principio. Estos casos los hemos visto muchísimas veces, donde incluso conviene ir a otro tipo de cultivo que no estaban pensando en principio, como por ejemplo alfalfa. Es decir, bueno, no da para, o es muy riesgoso, porque a veces sí se puede plantar lo que yo quiero plantar, pero es muy riesgoso y los costos de producción pasan a ser más altos, porque yo planto olivo, pero resulta que después tengo que tener algún sistema de defensa activo. Entonces, capaz que lo conveniente era que esa zona directamente no plantarla con olivo, ir a otra zona, entonces es más barato usar las zonas de la finca más barata para la producción de olivo. ¿Sí? Las zonas donde yo tengo que poner un sistema de defensa activo pasan a ser zonas de costo operativo más altas. ¿Sí? Entonces, bueno, decisiones estratégicas.
Una es qué variedad. Segunda es cómo hago para mejorar el microclima de esa zona. Porque si es una zona más fría, yo ya sé que, por ejemplo, la defensa pasiva tiene que ser un lujo, y sé que esa zona capaz que no acepte verdeos, porque el verdeo termina enfriando toda esa zona. Entonces, tengo que pensar en que esa zona no va a ser con verdeo. Entonces, si yo tengo un problema de suelo, tengo que pensar en otra estrategia. Y cuando se llegan a patrones, se llega a este tipo de mapas. Un mapa donde me dice que entre una zona y otra hay casi 2 grados de diferencia. O sea que cuando la helada en una zona llegue a -10, en otra zona va a ser de -8 y en otra zona va a ser de -6. Por eso le decimos que es estratégico, porque podemos empezar a definir qué tipo de variedades. Recién hablaba Nadia de arbequina, por ejemplo. En estas 3 zonas, ¿dónde va arbequina? ¿Puedo poner arbequina en toda la propiedad o me conviene reservármela solo para una zona? Y voy con frantollo en la zona más fría. Ese es el juego que nosotros invitamos a hacer como agrónomos. Y el otro es, está bien, yo ya tengo la finca plantada, pero en la zona morada, que es la más fría, con riesgo alto, capaz que yo no puedo poner verdeo, ¿sí? O capaz que ahí sí o sí tengo que poner defensa activa. Algo que siempre hablamos es, ¿dónde pongo defensa activa? Lo primero viene a la cabeza en toda la propiedad porque la propiedad es muy fría. No, a veces no hace falta. Uno puede empezar defendiendo con defensa activa la zona más fría, y de ahí con la rentabilidad que va sacando, va cubriendo las otras zonas que son menos frías. Pero capaz que no conviene empezar pensando en defender toda la propiedad, sino las 10, 20 hectáreas que son las que realmente son más frías y donde puedo tener mayores riesgos de pérdida. Eso es por el lado del patrón, y por el lado de los mapas, que es otra forma de verlo, me voy a saltear todo esto, les quería mostrar que así se ve un mapa cuando uno plasma en un mapa las temperaturas mínimas de una propiedad y uno mide con mucha densidad, se ve algo así. Y no es la única finca en la que los vemos. O sea, nosotros llevamos casi 10.000 hectáreas mapeadas desde Jujuy hasta Santa Cruz, y, perdón, hasta Tierra del Fuego, y siempre se ve algo así, donde hay una zona que llegó en esa misma noche a -4 y pico, y en otra zona llegó a -2 y pico, a -1, como se ve en ese mapa. Lo que les quiero decir es que si yo tengo la zona, la variedad más sensible en la zona más fría, es una zona donde siempre va a tener problemas, ¿sí? Entonces, invitamos a que se hagan este tipo de estudios. Nadia lo dijo recién, es la piedra angular para definir qué acciones voy a tomar en ese cultivo. Y por último, les quiero mostrar cómo se ve una helada avanzando, ¿sí? A ver, lo voy a ampliar, para que vean, está en súper alta velocidad, ¿no? Pero les quería mostrar que la helada tiene como una forma, un dinamismo dentro de la finca. Por eso cuando se mide con un solo sensor, toda esta información se pierde, ¿sí? Gracias a esa cantidad de sensores y a esa cantidad de modelado, podemos llegar a obtener el avance de la helada, la tasa de descenso por sitio y la duración por sitio. Porque si es una verdad que la zona más fría de una propiedad siempre termina siendo donde la helada dura más tiempo, o donde la helada tiene una tasa de descenso más rápido. Siempre hay diversos factores, yo le dije, topografía, estructuras y vegetación, que hacen que en una determinada zona haga más frío porque dura más la helada ahí. Si por algún motivo, o es un pozo, o está cerca de una cortina que impide el flujo de aire, o hay mucha vegetación que impide que se caliente el suelo, todo eso hace que ahí la helada dure más o empiece antes. Entonces, las zonas más frías es donde la helada termina durando más o la tasa de descenso es mayor. Y dicho esto, lo que yo los quiero invitar a esta reflexión de que es muy importante la interacción vegetación sitio. Eso, de hecho, eran los primeros principios de defensa contra helada. A medida que han pasado los años, nos
no hemos olvidado, la tecnología digamos, cambió la forma de entenderlo y ya sabemos que hay defensa activa, entonces dijimos, bueno, si no sabemos cómo es el micrositio, vamos a una defensa activa. Y eso funcionó durante años. Lo que está pasando ahora es que la defensa activa es cara o de implementar, ¿sí? O es cara de operar, y ya no todos los cultivos están aceptándola a la defensa activa, ¿sí? Aceptándola del punto de vista económico. Entonces, ya hay que volver a repensar, volvimos a este concepto de interacción sitio-especie. Entonces, desde INDEGAP, ¿qué proponemos? Medir, volver a medir. O sea, la experiencia es muy buena, el ojo es muy bueno, pero siempre apoyada en el dato absoluto de un sensor. Tomar decisiones estructurales. Antes de las decisiones operativas y las decisiones reactivas, cuando va a venir la helada, que nos enteramos 10 días antes, hay una helada fuerte mañana, que sé yo, empezamos a tomar decisiones reactivas, nosotros invitamos a tomar decisiones estructurales que se empiezan a tomar ahora. Por ejemplo, que ustedes estén en este webinar, significa que ya están pensando en este tema. Así que eso para nosotros es una gratificación, saber que somos 80 y pico de personas pensando en eso en julio, cuando tal vez antes no pasaba. A mí me invitan a dar charlas generalmente en octubre, noviembre, para mostrar cómo eran los daños. Y hoy estamos hablando de esto en julio, así que yo creo que ha habido un avance en esta conciencia. Y lo tercero es diseñar una estrategia, pero usando las 4 barreras de defensas. Primero, conocer el sitio al detalle. Segundo, conocer las variedades que yo voy a poner también al detalle. Tercero, una defensa pasiva bien ejecutada, ¿sí? Porque eso lo tenemos claro, que la defensa pasiva, cómo se hace, en la facultad lo enseñan y demás, y cuando voy a la finca está mal ejecutada, entonces hacerlo a conciencia. Y como último paso, ¿sí? Una defensa activa, ¿sí? La defensa activa, incluso por zonas. Pensar en una defensa activa no en todo el predio, sino en una defensa activa por zona que pudiera ir avanzando a través de los años, ¿sí? Que el mismo cultivo vaya pagándolo, porque la defensa activa hoy en sí mismo no es sustentable ni económica ni ambientalmente. Depende de lo que se pueda hacer en cada caso, pero por ejemplo, los que tienen agua pueden hacer defensa activa con agua, que recién preguntaban el tema del mecanismo subarbóreo, pero hay zonas como en Mendoza y como en Cuyo en general, donde no tenemos nada de agua, entonces la defensa con agua a veces es difícil y se pasa a una defensa con fuego. Y la defensa con fuego también de sus limitaciones operacionales y demás, pero bueno, es otra herramienta para los que no tienen agua. Y también hay una defensa que se puede hacer con ventiladores, que es muy común en Chile, o por lo menos hay zonas, grandes zonas que tienen este tipo de defensa. En Argentina todavía no es tan común. Si les interesa que hagamos un webinar sobre defensa pasiva y sobre defensa activa, están más que invitados, así que pónganlo ahí en el chat, pongan, quiero webinar de eso, lo armamos porque es algo que estamos dispuestos a compartir, tenemos mucha experiencia en cómo funciona cada sistema de defensa activa. Eh, ¿Tiene una pregunta? Tenemos preguntas, perfecto. Y antes de que me vaya y pasemos las preguntas, nosotros hacemos esto para que les llegue, para ayudarlos, para compartir lo que sabemos. Así que si están pensando que podemos ayudarlo en algo y podemos ser útiles con lo que nosotros hacemos, les pedimos 2 cosas. Primero, que se metan a la web indegap.com para que puedan ver todo lo que hacemos, ¿sí? Lo segundo es, si escanean el QR ahí, les va a llevar al Google Maps. En el Google Maps van a poder calificarnos por lo menos esta charla. Así que ahí los esperamos como si fuésemos youtubers, sería como dejen un like, pero en este caso sería déjenlo en Google Maps. Y ahora pasamos a la sección de preguntas. Para mí o para nadie, yo no estoy viendo. A ver, sí. Ahí estoy.
Para nadie, dice. ¿Han estudiado qué sucede con la producción cuando se hace estrés en otoño e invierno y cómo perjudica la inducción diferencial de las flores? No, no hemos estudiado qué es lo que pasa con la floración. Sí, cuando les iba a comentar, hemos hecho un trabajo con gente de La Rioja del Crilar, que ellos tienen un ensayo con plantas que están bajo calentamiento, aumento de temperatura en otoño y en invierno, y medimos resistencia a bajas temperaturas, y hay una alumna que está terminando su tesis, y ella sí evaluó qué es lo que pasaba posterior con tanto el crecimiento, las yemas, digamos, cuándo empezaba, digamos, la inducción de las yemas y la floración. Así que esos datos van a estar disponibles, pero particularmente lo hicimos en colaboración con gente del CRILAR. Entonces ahí la idea fue hacer calentamiento otoñal e invernal para ver la resistencia a bajas temperaturas. En cuanto a bajas temperaturas, el calentamiento disminuía casi 2 grados, la resistencia a bajas temperaturas, y eso tuvo un efecto en la floración, pero todavía forma parte de la tesis doctoral de Virginia Cortés, que asumo que en breve estará finalizándola. Pero bueno, ese dato va a estar disponible ahí en la zona de La Rioja. Puntualmente acá en Patagonia no lo hemos hecho. Súper interesante la pregunta, porque esa es una que tiene que ver con la hormona y con la diferenciación. Y la otra es, ¿qué pasa si no riego? Puedo tener daños a nivel de después del crecimiento celular, ¿no? En clima más con río, con lluvia en invierno, eso no se puede modular tanto, pero en la zona de Cuyo, por ejemplo, en la zona también riojana, de catamarqueña, pasa a ser un mecanismo a veces peligroso, porque puede ser que el otoño no sea tan frío, sea cálido, la planta necesite transpirar y nosotros restringimos agua, entonces ahí tenemos otra pregunta, Nadia. ¿Tenés algo para...? Esa la hago yo. Te estoy haciendo la pregunta yo. Y en realidad, si uno, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Los otoños cálidos, después si en invierno te cae una helada, te va a modificar, o sea, la planta no va a aguantar esa helada. Obviamente yo creo que está bueno evaluar costo y beneficio del tratamiento que yo estoy haciendo. Estos daños que se están viendo por heladas, creo que en los últimos años han sido más intensos, tanto heladas invernales muy intensas cuando los otoños son cálidos y la planta no se aclimata, como heladas tardías. Entonces creo que también le comentaba a uno de los colegas ahí en el chat, que es evaluar costo-beneficio cuando uno hace una estrategia de riego. Sabés que puede haber un costo asociado a eso, pero entre que se te muera la planta o disminuir, por ejemplo, la cantidad de rendimiento que puede llegar a tener, puede llegar a ser un beneficio de esas estrategias para evitar tener un daño mayor. Obviamente que corres el riesgo, ¿no? Si vos decís aplico, no sé, un estrés hídrico, un déficit hídrico en un otoño muy cálido y después el invierno sigue siendo muy cálido y las temperaturas no son extremadamente bajas, puedo tener ahí un efecto, pero en realidad en el invierno, por lo que se está viendo en la zona más continental, hay heladas que son intensas por debajo de -7, -8, y si vos tenés una planta que no se aclimató, vas a tener daño sí o sí. Después va a depender de la variedad y de la suerte que tengas de cómo afecta esa helada en tu campo. Pero yo creo que hay que evaluar, por eso creo que el estrés por bajas temperaturas es muy complejo, al igual que el estrés hídrico, o sea, son estreses complejos y que hay que abordarlos desde una manera integral, conociendo el lugar, mapeando, monitoreando y evaluando. Después cada agrónomo, cada técnico en el campo, yo creo que el riego tiene que ser un riego de precisión. Y ahí también es otra, digamos, cuestión que hay que evaluar con los técnicos, porque los riegos tienen que ser cada vez más precisos en la cantidad de agua que aplicamos para modificar la planta y evitar pérdidas o daños. Pero después es todo evaluar costo-beneficio, es como el trade-off que tiene la planta. Si quiere resistir, algo tiene que perder, y lo mismo cuando uno está manejando un cultivo. Sé que es difícil, yo soy bióloga, no agrónoma, pero con estos años que nos hemos juntado con varios agrónomos, es difícil esas decisiones en campo cuando uno está en situaciones por el límite, como nos pasa a nosotros
¿Se cortó O el sea, yo audio de estoy, Nadia o soy yo? creo que se Ah, cortó el de nos Francisco. fuimos nosotros, perdón. Nadia, a eso agrego, ahí vi Fernando levantó la mano, Daniel también. Agrego nomás el tiempo de textura del suelo, porque estas ecuaciones son más difíciles si tenemos suelo arenoso con riesgo de deshidratación fuerte de raíces, o tenemos un suelo arcilloso donde los riegos duran mucho más. O sea, hay todo un compromiso más que es textura, ¿no? Vamos con Fernando, que tenía la mano levantada hace rato, que perdón que lo vi, pero no le di, y después vamos con Daniel. Fernando, ¿estás ahí? Bueno, vamos con Daniel. Bueno, gracias. Yo tenía una pregunta, pero con el comentario, la charla de Nadia, esta última, sobre evaluar qué me conviene, si tratar em, a ver cómo lo digo, si me arriesgo, puedo perder más. Si lo dejo como para que crezca poco, voy a tener más resistencia en el invierno. Y me quedé con eso. Digo, bueno, es preferible que pase un estrés hídrico que no le permita crecer tanto, pero me salva de tener daños permanentes en el invierno. Algo así pude captar del último que dijo Nadia. Eso era. No sé si estoy en lo correcto. Y Nadia no se Sí, escucha. igual Ahora como las estrategias de déficit hídrico, o sea, hay gente, creo que Eduardo Tentracoste, que está, capaz que lo conocen, está en INTA Mendoza, me parece. Ellos hacen también estrategias de déficit hídrico, evaluando esta cuestión del crecimiento y demás. Y en general, el olivo es una planta con características xerófitas, o sea que se banca un estrés hídrico. Muchas veces, por el miedo a perder producción, uno riega en exceso. Y el riego en exceso no es beneficioso incluso para el olivo. Si bien ahora no estamos hablando de riego de sequía, o en sí de sequía, pero el riego moderado incluso para el olivo es un beneficio sin mirar el frío muchas veces. Entonces, claro. por ahí también está bueno evaluar eso, porque a veces mayor cantidad de riego tampoco es un beneficio en la producción. Y después Más de allá. evaluar eso costo-beneficio, en nuestra zona por ahí crece menos, pero la calidad de aceite que podés obtener es mayor, pero es como pasa en Patagonia, ¿no? Calidad versus cantidad, y creo que con los factores de estrés pasa eso. También uno termina evaluando esas cuestiones. Por eso creo que cada vez más hay que ir a un riego de precisión y ajustar los cultivos bien precisos, desde el frío, como dice Francisco, y desde el riego aún más también. Pero bueno, es otra área, ¿no? Muchas Daniel, gracias. Daniel, yo te completo lo que nosotros siempre decimos acá y lo que nosotros asesoramos es en zonas con riesgo térmico, en plantaciones jóvenes, paciencia. Paciencia, hemos visto plantaciones destruidas enteras por querer apurarlas, regarlas mucho, fertilizarlas mucho, variedades sensibles, y después un invierno frío y no queda una sola planta. En esos casos es paciencia. Saber que Em, va a demorar más la plantación, saber que va a ser más años lo que uno tiene que entrar en producción, pero si uno acelera la planta, el frío lo cobra. Te hago una pregunta, Francisco. Acá me quedó, como que me creó una duda esto último que decías, porque yo estoy entendiendo que por ahí sacarle o regarle un poco menos es beneficioso. Yo pensaba en un buen, en que esté bien alimentada, como nosotros, ¿no? Si estamos bien nutridos, nos podemos defender más de las enfermedades y del estrés, de lo que sea. Eh, yo estaba relacionando con lo que decía al principio Nadia, los sustratos, si esto era conveniente que, que se genere una buena fertilización en algún momento del periodo de crecimiento para defenderse bien en el invierno, no sé, ahí me queda esa duda. Eh, está bien lo que decís, Daniel. Lo que yo quería completar ahí es que si la planta tiene agua libre adentro, en exceso, se frisa. ¿Sí? Y eso es cuando uno fuerza, por ejemplo, con unas fertilizaciones
muy fuertes, un otoño cálido, por ejemplo, lo que decía Nadia, donde la planta no está aclimatada, otoño cálido, mucho riego y mucha fertilización, eso es que la planta tome agua y tome nutrientes. Y eso termina en mucha agua congelable. Eso es lo que quise decir, por si no lo expliqué bien, quise ir por ese lado. Y Daniel me pregunta si las dinámicas de las heladas tienen que ver con el tipo de helada. Y la respuesta es que sí, sí, lo que yo comenté recién, mucho tiene que ver con una helada irradiativa, que son las que suelen llegar a más bajas temperaturas y pueden hacer esos daños en tejido leñoso, como mostraba Nadia en esa foto que se raja el tejido del olivo. Las heladas convectivas también pueden causar daño y tienen otra dinámica, porque la helada convectiva mezcla todo el aire y es mucho más homogénea que la helada irradiativa. Así que si esa era la pregunta, Daniel, ahí va mi respuesta. Pablo levantó la mano. Pablo, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero felicitarla a Nadia por el trabajo. La verdad que llegar a tener esta información para tomar decisiones de variedades plantar es clave en todo esto, porque mucho de lo que estamos tratando de hablar, de solucionar, no son cosas solucionables, ¿no? Una helada no es tan sencillo tener herramientas para paliarla. Lo que sí hay que esquivarla con no cometer esos errores de equivocar en las variedades. Y la verdad que también es sorprendente ver que el olivo, una planta que la conocemos hace miles de años, nos saca, nos da estas sorpresas que se adapta de esta manera, aumentando los solutos dentro de sus células. La verdad que es genial esto que han visto. Lo que, digamos, yo quería preguntar, o en realidad plantearlo, es que estamos hablando de generar un estrés en la planta, o sea, una reducción del riego, pero en realidad, ¿qué pesa más? ¿El tema del agua o el agua con fertilización? Porque a veces uno corta el riego, pero en realidad sobrefertilizó y la planta sigue metabolizando y sigue creciendo y crece más por los fertilizantes que por el agua, si bien necesita los dos. Entonces, por ahí lo que hay que hacer es más que un manejo de agua, es un manejo de nutrición para evitar sobrenutrir y que la planta no esté generando tejidos verdes en los momentos que no hay que generarlos. Sí, yo creo que tiene que ir de la mano el riego con el esquema de fertilización y en este caso tal vez es como vos decís, o sea, hay que verlo desde ese lugar. Igualmente en el invierno, por más que haya agua en suelo, la planta no va a estar absorbiendo por una cuestión del descenso de las bajas de las temperaturas, pero un exceso de fertilización previo por ahí puede generar modificaciones que después terminan en un perjuicio. O sea que yo creo que tiene que estar combinado el riego con el esquema de fertilización que vos hagas para la planta. El exceso de fertilización en plantas xerófitas como es el olivo no es bueno. O sea, es diferente, por ejemplo, de la vid, ponele, o de otro tipo de cultivo, que tal vez la fertilización es como más intensa en los momentos donde la hoja empieza a crecer, tiene como otra dinámica de ciclo anual de las hojas y demás. En el olivo, todas sus características es una planta xerófita, parecida a una planta más de desierto. Entonces, todo ese exceso de fertilización puede ser perjudicial, digamos, en este caso. Entonces, tiene que ir de la mano riego con fertilización, pero sí, es lo que vos decís, tiene que haber un nexo en eso. ¿Puedo preguntar? Vamos, Daniel, de los antiguos. Yo esta pregunta la hacía porque, bueno, seguramente conocerán ahí en Ramos Mejía a Víctor, que está con olivos y él lo está fertilizando con las algas marinas de, bueno, una empresa de Comodoro, ¿no? Que ustedes deben conocer. Y él dice, por lo menos en algunos videos muestra que en estas últimas escarchas que hubo, mostró fotos que estaban muy interesantes y atribuye mucho a esa fertilización con las algas. No sé si hay una relación al final positiva o negativa
con fertilizar mucho o poco. Supongo que como todo hay que encontrar la medida y para eso, como dice Francisco, hay que medir y hay que tener cálculos con algún instrumental más preciso. Pero bueno, eso un poquito lo que quería comentar. Con bioestimulantes no hay mucha información científica, digamos, o sea, hay información de otros lados. En olivos no he visto mucho en Argentina que se haya medido. Sí se dice que los bioestimulantes, como por ejemplo algún producto derivado de algas, tiene mayor cantidad de aminoácidos que podría ser como un precursor para que la planta genere algún compuesto anticongelante, ¿sí? Todo lo que tiene, no lo mostré, pero nosotros vimos también que aumentaba la cantidad de nitrógeno no destinado a fotosíntesis, sino a productos a compuestos anticongelantes, pero en el caso de eso no se ha probado. Es como lo que mencionaban también antes del ácido salicílico. O sea, se usaba para, por ejemplo, creo que para herbivoría, y se vio que aumentaba la resistencia a bajas temperaturas, entonces se empezó a usar, pero puntualmente, al menos en olivo, yo no lo vi que esté usado en ponerle evaluado científicamente. Por ahí sí hay datos de campos que ha funcionado. No sé por ahí capaz que en vid si hay algún otro, si se ha evaluado la efectividad. Pero bueno, por ese lado igual va toda la vía de los fertilizantes, va por el vía de los bioestimulantes, que no sería un fertilizante, sino un bioestimulante. Le estás dando precursores para que la planta genere algo, algún beneficio, algo a favor de su crecimiento. Bueno, ya Gracias. nos estamos acercando a la puerta de salida. Facundo comentaba algo que yo estoy de acuerdo, que el agua es el que termina manejando todo, porque mucho del ingreso a la planta es vía agua, entonces el agua es como la rienda, la gran rienda que tenemos en las zonas que llueve poco, ¿no? Así que bueno, eso lo quería dejar. Y quería contestarle también a Daniel, que me preguntaba cuántos sensores se recomiendan. Daniel, lo mínimo 5. Nosotros los kits que tenemos armados es 5 por propiedad, como para conocer qué está pasando a nivel grosero. A medida que vos querés un estudio más al detalle, empezás a aumentar a un sensor cada 2 o 3 hectáreas. Estamos hablando que en un proyecto, una finca mediana, capaz que usas 30, 40 sensores, ¿sí? Pero yo creo que eso es lo mínimo para entender cómo se desarrolla el microclima de una finca, y aparte es un costo mínimo comparado a lo que está en juego, que es la producción. Así que, bueno, esa era la respuesta para vos, Daniel. Y vamos cerrando. Yo en este cierre quería agradecerle a Nadia. Nadia, muchas gracias por haber estado acá 2 horas con nosotros, más todo lo que te dio preparar la presentación. Ella es una científica que se dedica hace muchos años a entender la planta de olivo. Así que, bueno, ha sido un lujo para nosotros. Así que, bueno, si nos permitís, compartimos tu presentación días próximos. Así que ya les va a llegar a todos. Y lo otro que les quería decir, antes de irme, tengo 2 anuncios más que nos han acompañado a estas empresas para que hagamos este seminario. Por lo que leí en el chat, vamos a hacer otro. Si quieren, hacemos el de defensa pasiva activa. Y si se le ocurre algo más que quieran charlar, porque en este es un espacio de charla, también déjenlo ahí en el chat. Y si no, nos escriben después por WhatsApp, lo que sea. Y lo último que tenía para decirles es que la semana que viene voy a estar en Chilecito y Pomán, así que si alguien de esa zona quiere que pase por la finca, me avisa, que vamos al habla. Así que no mucho más para agregar. Les agradezco a los 70 que se han quedado un viernes a la tarde a charlar sobre esto, y bueno, en lo que podamos ayudar, nosotros estamos acá, nos escriben y seguimos al habla. Gracias, Nadia, y gracias, bueno, a todo el equipo de INDEGAP que hace posible todo esto que estamos haciendo acá. Así que bueno, no mucho más para agregar. Los saludo, buen fin de semana. Chao, Muchas gracias. gracias a Muchas todos. gracias. Buenas noches a todos, gracias.